Francisco Pizarro, un nombre que, evoca de todo, ¿verdad? Para muchos es el símbolo de la traición, de la codicia más pura, pero para otros fue el arquitecto de un mundo nuevo. Bueno, pues hoy vamos a meternos a fondo en su historia, a intentar desmontar algunos mitos para entender de verdad al hombre que, con un puñado de valientes, logró cambiar el rumbo de un imperio. Porque, y esto es clave, no fue solo un soldado. Fue un político, un estratega de primera, y su vida de verdad es mucho más increíble de lo que nos suelen contar en los libros. Y este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a plantear una pregunta fundamental. ¿Era Pizarro un simple conquistador o un político con una visión increíble? Luego nos iremos a sus orígenes, a esa famosa historia del cuidador de cerdos, que, ya os adelanto, tiene su miga y no es como la pintan. Reviviremos ese momento épico, casi de película, de los 13 de la fama. Analizaremos cómo supo tejer alianzas, que fue su gran genialidad. Por supuesto, nos meteremos de lleno en el caso Atahualpa, que de simple traición tiene poco. Y para terminar, su final. Un final trágico sí, pero asesinado no por los incas, sino por sus propios compatriotas. Casi nada. Así que esa es la gran pregunta que va a estar flotando en todo este análisis. ¿Quién fue de verdad Francisco Pizarro? ¿Nos quedamos con la caricatura del soldado analfabeto y avaricioso o intentamos ver a la figura, que era muchísimo más compleja? Venga, vamos al lío. Y empezamos por aquí porque esta es de verdad la clave de todo. La genialidad de Pizarro no estaba solo en la espada, estaba en su cabeza, en su increíble habilidad para entender y moverse en la política de un imperio que se caía a trozos. Era un estratega nato en medio del caos. Y entender esto, de verdad, lo cambia absolutamente todo. Vale, pues su historia arranca en Trujillo, en Extremadura. Pero estaba claro que su destino no era quedarse allí, en los campos castellanos. No, su vida estaba al otro lado del charco, en ese nuevo mundo que para hombres como él era una promesa de, bueno, de todo, de gloria y, por supuesto, de fortuna. Y aquí, zas, cae el primer gran mito. A ver, lo hemos oído 1000 veces. Pizarro era un simple porquerizo. Y se dice casi como un insulto, para menospreciarlo. Pero la historia real es mucho más interesante. Las crónicas lo que cuentan es que con unos 15 años una enfermedad se cargó a los animales que cuidaba. Y sí, huyó a Sevilla, pero no por ser un inútil, sino para evitar un castigo que seguramente sería brutal. Fue en cierto modo su primera gran decisión a la desesperada, el comienzo de una vida de tomar riesgos. Y ojo a esta cronología, porque es fundamental para entender al personaje. Solemos pensar en Pizarro llegando a Perú como un recién llegado, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Para cuando forma la Sociedad para Conquistar el Perú, en 1524, llevaba ya más de 20 años en América. Había estado con Balboa en el descubrimiento del Pacífico, había participado en la fundación de Panamá, llegó a ser su alcalde, o sea, no era ningún novato. Era un auténtico veterano, uno de los tipos con más experiencia de todo el continente. Y es precisamente toda esa experiencia, todo ese carácter forjado a lo largo de décadas, lo que nos lleva a uno de los momentos más legendarios de toda la conquista de América. Un instante que definió para siempre la lealtad de su círculo más cercano y además en las peores condiciones que uno puede imaginar. Vamos a intentar visualizarlo. Estamos en la Isla del Gallo. Llevan años de fracasos, de pasar un hambre atroz, de enfermedades, de luchar contra la naturaleza y contra los nativos. La moral de sus hombres está por los suelos, están a punto de amotinarse y mandarlo todo al traste. Y entonces, Pizarro hace algo digno de una película, saca su espada y traza una línea en la arena. Las palabras que le atribuyen las crónicas son brutales. Por este lado se va a Panamá, a ser pobres. Por este otro, al Perú, a ser ricos. O sea, o volvéis a la miseria de siempre, o cruzáis esta línea conmigo hacia la gloria. Un órdago a la grande, en toda regla. Y la cruzaron 13 hombres. Solo 13. Pensemos en esto un momento. De más de 100 tíos desesperados, solo 13 deciden seguirle. La fe que esa gente tenía que tener en su líder, en Pizarro, es que es algo casi inconcebible. En ese momento acababan de elegir entre una muerte casi segura o un lugar en la historia. Y ojo, que no eran 4 novatos. Entre ellos estaban tipos como Bartolomé Ruiz, que era el piloto principal, un fuera de serie, o Pedro de Candia, un artillero griego que valía su peso en oro, Nicolás de Rivera. En fin, estos hombres, los que hoy conocemos como los 13 de la fama, se convirtieron en su guardia pretoliana, el núcleo duro que iba a liderar la conquista de un continente. Venga, pues pasemos a la conquista en sí, porque aquí es donde se ve de forma clarísima que esto no fue solo una cuestión de espadas y arcabuces, ni mucho menos. Fue el resultado de una estrategia política brillante, no hay otra palabra. Y aquí encontramos el factor que lo cambió todo.
A ver, Pizarro nos encontró un imperio inca unido y en su máximo esplendor. Tuvo, hay que decirlo, una suerte tremenda. Llegó justo, pero justo al final de una guerra civil salvaje que había durado 8 años entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. El imperio estaba roto, dividido, desangrándose por dentro, y él llegó en el momento perfecto. Y claro, ante este panorama, su estrategia fue magistral. Vamos a ver los pasos. Primero, no se lanzó a lo loco. Se paró a entender el terreno, el mapa político, a enterarse de quién era quién. Segundo, vio la herida abierta, esa guerra civil, y supo que ahí estaba la clave. Y tercero, y aquí está la genialidad, en vez de atacar sin más, ¿qué hizo? Se dedicó a buscar aliados entre los enemigos de Atahualpa, que eran un montón de pueblos sometidos que estaban hasta las narices de los incas. Vamos, el clásico divide y vencerás de toda la vida, pero que ejecutado de manual. Y claro, todo esto nos conduce directamente al episodio más polémico y más contado de su vida, la captura y posterior ejecución del Inca victorioso, de Atahualpa, en Cajamarca. La versión simplificada, la que todos hemos oído, es la de la traición por el famoso rescate de oro y plata. Pero, ¿y si las cosas no fueran tan sencillas? ¿Y si en lugar de una simple traición estuviéramos hablando de un cálculo político complejísimo, en el que el propio Atahualpa tenía sus propios planes? Porque si uno se va a las crónicas de la época, el panorama que pintan es muy, muy diferente. Para empezar, la decisión de ejecutar a Atahualpa no la tomó Pizarro y punto. Se votó entre los capitanes. Y el resultado fue súper ajustado. 13 a favor, 11 en contra. Es más, su primo, el cronista Pedro Pizarro, llega a escribir que vio a Francisco llorando de impotencia después de esa votación. Y hay otro detalle clave. Parece que Atahualpa no se vería a sí mismo como un prisionero, sino que buscaba activamente una alianza con los españoles. ¿Para qué? Para acabar de una vez por todas con los partidarios de su hermano Huáscar. Y la prueba más clara, la prueba definitiva de esta alianza, es lo que pasó después. Atahualpa le entrega a Pizarro a su propia hermana, a Inés Huaylas, en matrimonio. A ver, esto no lo hace un prisionero con su captor. Esto es un pacto de Estado en toda regla. De esa unión nacieron 2 de los primeros mestizos del Perú. E incluso hay un detalle muy personal en los escritos que Pizarro la llamaba cariñosamente la Pipita. Esto, desde luego, va mucho más allá de la simple historia del conquistador y la princesa cautiva. Pero bueno, la caída del imperio inca no significó la paz, ni mucho menos. Todo lo contrario, fue el pistoletazo de salida para una nueva guerra, pero esta vez una guerra entre los propios conquistadores, una espiral de violencia que acabaría, de forma increíble, con la vida del propio Pizarro. La ironía es tremenda. Después de conquistar juntos un imperio, se dedicaron a matarse entre ellos. La rivalidad entre Pizarro y su antiguo socio, Diego de Almagro, sobre todo por el control de Cuzco, que era la gran joya, explotó en una guerra civil en toda regla. El primer asalto lo ganaron los Pizarro, capturaron a Almagro y Hernando Pizarro ordenó ejecutarlo. Pero esa muerte, lejos de cerrar el conflicto, lo que hizo fue abrir la caja de Pandora de la venganza. Y esa venganza llegó. 3 años más tarde. Un grupo de almagristas, encabezados por el hijo mestizo de Almagro, conocido como El Mozo, asaltaron el palacio del gobernador en Lima. No iban a hablar, ni a negociar. Su único objetivo era matar a Francisco Pizarro. Y Pizarro, que ya tenía más de 60 años, no se escondió ni intentó huir. Las crónicas cuentan que cogió su espada y se defendió como un león. Y esto no es una leyenda. El análisis forense de sus huesos lo confirma de la forma más cruda posible. Su esqueleto tiene marcas de más de 20 estocadas. Murió matando como había vivido. Los detalles del análisis forense, que se hizo en 2007, la verdad ponen los pelos de punta. Cuentan la historia de sus últimos segundos. Luchó de forma salvaje, le perforaron el ojo izquierdo, pero los golpes que acabaron con él fueron 2 estocadas directas en la garganta. Y ni siquiera ahí terminó la hazaña. Hubo un intento de cortarle la cabeza cuando ya estaba muerto en el suelo. Un final brutal, sin duda, para una vida que fue de todo menos tranquila. Y con esto cerramos el círculo. Implacable, sí. Brillante como estratega, también. Un hombre de su tiempo, sin duda alguna. Un tipo que salió de la más absoluta nada y cambió para siempre el mapa del mundo. La historia siempre busca etiquetas fáciles, el bueno y el malo, el héroe y el villano, pero Pizarro es de esas figuras que no caben en ningún molde. Así que la pregunta final que nos deja su biografía es, ¿podemos realmente juzgar a un hombre del siglo XVI con nuestra mentalidad del siglo XXI? ¿O quizás nuestro trabajo es simplemente intentar comprenderlo en toda su enorme, compleja y contradictoria humanidad?